Eso, muy bien. Hermanos, qué honor, qué privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana hermosa, ¿verdad? Qué bueno que te dispusiste hoy a venir a la casa del Señor. Y hoy quiero compartirte una palabra que el Señor había estado poniendo en nuestro corazón desde hace tiempo. Porque cuando nosotros venimos aquí generalmente a hablar algo es porque el Señor nos ha estado inquietando a hacerlo desde tiempo antes, ¿verdad? Porque de otra manera nosotros no tendríamos autoridad para poder venirte a decir aquí algo. No quiere decir que lo hayamos logrado todo, ¿verdad? Pero sí que estemos trabajando en eso. ¿Sí? Es como cuando tú y yo le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, te levantas temprano, pero yo tengo que levantarme temprano primero, ¿verdad? Porque de otra manera, pues ellos no podrían hacer lo que no me ven hacer a mí. Así es el Señor con cada uno de nosotros. Y entonces la palabra que yo te quiero compartir el día de hoy es algo que a lo mejor ya sabemos, estoy seguro, todos hemos escuchado, todos hemos conocido que la palabra de Dios o toda palabra tiene poder, ¿sí? Entonces diga conmigo, la palabra tiene poder. La palabra es poderosa. Sabemos la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Dice Génesis que por la palabra de Dios creó las cosas, dijo, sea la luz, y fue hecha la luz por la palabra. Por la palabra, imagínate un momento donde todo no tenía orden, donde no había nada de lo que hoy vemos, y por la palabra de Dios, ese poder que tiene la palabra, fueron creadas todas las cosas que hoy podemos ver. Entonces ese es el poder de la palabra de Dios, y mi deseo es que tú y yo seamos conscientes de que cada palabra que sale de nuestra boca tiene poder, que la palabra de Dios tiene poder. Entonces que debemos ser conscientes nosotros de lo que hablamos, porque sabes, es bien común engancharnos con las noticias, es bien común engancharnos con la gente negativa, es bien fácil engancharnos con todo lo que vemos en este mundo que está de cabeza, y es una verdad. Pero otra cosa es que nosotros lo estemos declarando. Sabes, desde que nosotros llegamos aquí a Tamuín, y hemos escuchado, y nosotros mismos también por mucho tiempo veíamos muchas cosas, y caíamos también en ese mismo punto de decir, ¿quién no ha escuchado eso? Por ejemplo, la gente de Tamuín no quiere el evangelio. Es muy difícil el evangelio en Tamuín. Hemos escuchado, esto es algo muy común, hermanos, y nosotros mismos, créanme que por un tiempo nosotros llegamos hasta creer estas palabras y engancharnos con este tipo de palabras. Y en un tiempo acá, mi esposo y yo, hablando de esto, dijimos un día, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de la palabra que sale de nuestra boca. Hermanos, porque es una realidad. Vea todas las sillas que hoy están vacías. Vea cómo trabajamos para el reino. Yo estoy segura, ustedes han visto cómo nos hemos esforzado, todos. Hemos esforzado en estar trabajando para el reino, y ver tantas de repente sillas vacías o tantas cosas que pasan, y de repente decimos sí, o sea, como que, ¿verdad? Algo falta, algo pasa.
Pero otra cosa es engancharnos y decir, la gente no quiere, la gente es malagradecida, la gente de Tamuín es difícil. Y empezar a nosotros a sentenciar, ¿verdad? Con nuestras palabras muchas cosas. Porque el reino o en el ámbito espiritual, esas palabras tienen un efecto, tienen un poder. Ajá, y si nosotros mismos, conociendo las verdades y conociendo la palabra, si nosotros mismos seguimos hablando cosas y declarando cosas que no deseamos ver, entonces nosotros mismos, ¿verdad? Podemos estar haciendo que este mundo, digamos hablando lo de Tamuín, en el ejemplo que les decía, siga como está. O sea, tenemos que ser conscientes y de verdad que es una gran responsabilidad poder hacerlo. Imagínate si esto lo trasladamos a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestro trabajo o a cualquier ambiente donde cada uno nos desarrollamos. Y yo te aseguro que podemos ver 1000 cosas malas y son reales. Pero si nosotros empezamos a decir, este patrón es bien codo, no me quieres aumentar el sueldo o cosas de ese tipo, ¿verdad? Nosotros mismos nos atamos con las palabras que empezamos a declarar, en lugar de ver o de hablar las cosas de manera diferente y empezar a declarar lo positivo, empezar a declarar la palabra de Dios, porque volvemos al punto, la palabra tiene poder. Amados, lo sabemos, yo sé que todos sabemos esto, pero a veces no todos somos conscientes de las palabras que estamos hablando, ¿sí? Y cuando nosotros no somos conscientes, entonces el mundo espiritual sufre, ¿sí? Nosotros podemos ver nuestra vida afectada a través, ya sea de la palabra de Dios que tiene poder, pero también a través de nuestra lengua, de nuestra palabra que también tiene poder. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros sabemos que la palabra es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Eso lo sabemos. Sabemos, ¿verdad? Que Hebreos nos da esta verdad y dice otra versión, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Entonces la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos la palabra, sabemos que esa palabra tiene poder y tiene vida. Ajá. Entonces cuando nosotros la usamos de manera correcta, de manera positiva, o cuando dejamos, en otras palabras, cuando dejamos que la palabra de Dios nos instruya, vamos a poder ver los beneficios en nuestra vida. Yo creo que todos también hemos experimentado algo de esto, ¿verdad? Que hemos podido ver cómo nos aferramos de una palabra, de una promesa de parte de Dios en nuestra vida y decimos, esta palabra es mía, yo la tomo, yo la declaro cada día y podemos ver el resultado que esa palabra trae a nuestra vida. ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Sí lo han experimentado? Gloria a Dios. Y los que no levantaron la mano, lo van a experimentar, estoy segura. Ajá. Y dice la Biblia, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la escritura, es decir, toda la palabra de Dios, dice que es útil para enseñar, ¿qué más dice? ¿Se acuerdan? Para redarguir, para corregir, ¿verdad? Y dice, y también para instruirnos. Y la palabra de Dios fue creada con estos propósitos. Diga, para enseñarme,
Para enseñarme. Para redarguirme. Para corregirme. Y para instruirme. Ajá, entonces cuando la palabra de Dios dejamos que nos enseñe, nos va a enseñar el camino correcto. Es como cuando, ¿verdad? Nosotros le decimos a alguien, oye, ¿quieres llegar no sé, a la plaza? Mira, vete aquí derechito, ¿verdad? Y luego das vuelta y vas a encontrar ahí enseguidita, ese es el camino correcto. Pero si la persona me dice, ay, pues yo quiero irme a dar una vuelta al mercado y luego se pierde y llega a la plaza después de media hora, fue su problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la enseñanza, la instrucción fue que se le dieron las indicaciones de cómo llegar de manera correcta. Se le enseñó el camino a través de esa palabra, se le mostró el camino correcto. Así es que cuando tú y yo tomamos la palabra, tomamos la Biblia y dejamos que ella nos enseñe, entonces vamos a poder irnos por el camino correcto. De la misma manera, cuando dejamos que nos instruya, que nos redarguya, que nos corrija. ¿A cuántos nos gusta que nos corrija? A nadie. A nadie nos gusta que la palabra nos corrija, ¿verdad? Mas, sin embargo, es importante dejarnos que la palabra nos corrija, porque el Señor dice en su palabra que su deseo es que ninguno perezca, que ninguno de nosotros se pierda. Ese es el deseo de Dios, es por eso que nos dejó su palabra. Y entonces tenemos la palabra porque el deseo de Dios es que ninguno de nosotros nos vayamos por caminos equivocados. Pero es necesario no solamente conocer la palabra, sino también dejar que la palabra nos guíe, ¿verdad? Cada día. Hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, fíjate, yo te quiero dar un ejemplo de cuando dejamos que la palabra de Dios nos dirija. Y cuando lo hacemos vamos a poder ver su bendición. ¿A cuántos les gusta la bendición? A todos, ¿verdad? A todos nos gusta la bendición. Entonces, el paso número 1 o el punto número 1 que yo quiero decirte hoy es que si dejamos que la palabra de Dios nos instruya, vamos a poder ver la bendición en nuestra vida. Todos lo queremos, ¿verdad? Entonces todos tenemos que dejar que esa palabra nos dirija. Y mira, todos tal vez también conocemos esta historia, cuando María, ¿verdad? María, la mamá de Jesús, fue visitada por el ángel, ¿sí? Y el ángel le habló y le dio una indicación, ¿cierto? Dice que esta mujer no tenía esposo, mas sin embargo el ángel se le presenta a María y le dice que va a tener un hijo y le da la indicación hasta cómo le iba a llamar, ¿verdad? Y esta mujer, ¿qué dijo? ¿Cómo respondió? Mira, vamos a leerlo. Lucas 1:30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 38. María respondió, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Le dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, porque ella sabía que la palabra tiene poder. Ella sabía que si era obediente a la palabra de Dios, entonces ella iba a poder ver la bendición. Y aquí, amados, nosotros, si hoy el ángel se nos presentara a nosotros y nos dijera, después, ¿verdad? A nosotros nos dijera, oye, vas a tener un hijo, vas a concebir. Mira, yo a estas alturas de mi vida, quién sabe qué responderíamos cada uno de nosotros, ¿verdad? A lo mejor el ángel ya no se va a presentar a ti y a mí, tal vez no se nos presente el ángel
¿verdad?, a darnos una indicación como esta. Pero tal vez si se nos presente alguien y nos pueda dar una indicación. Y aquí lo importante es cómo respondemos a esta indicación. ¿Cómo respondemos cuando alguien nos da una indicación? Si nosotros no entendemos que esa indicación proviene de parte de Dios, como en este caso, era un ángel, pero ella sabía que era de parte de Dios la indicación. La palabra que ella estaba recibiendo era de parte de Dios y ella lo sabía. Por eso ella respondió: he aquí tu sierva, hágase como tú lo has dicho, ¿verdad? Ella respondió con esa humildad y de hecho el motivo por el cual la eligieron a ella era porque era una mujer que Dios conocía y sabía que era una mujer humilde, una mujer que iba a saber responder correctamente. ¿Sí? Por eso hasta el día de hoy dice la palabra, mira, te quiero seguir leyendo ahí. En el versículo 45 dice: y bienaventurada la que creyó. ¿Cómo? Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Sabes? Cuando tú y yo respondemos al llamado de Dios, y esa palabra a veces puede ser que el Señor nos la mande a través de alguien, y cuando nosotros respondemos, nosotros vamos a poder ser bienaventurados. Y nosotros te hemos dicho que bienaventurado es doblemente bendecido. ¿Sí? ¿Tú quieres ser bendecido? Sí. ¿Y quieres ser doblemente bendecido? Sí, todos queremos la bendición. Esta mujer pudo encontrar gracia, favor, y pudo ser llamada bienaventurada. Ella pudo encontrar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque supo responder a la palabra de Dios. Supo responder correctamente. Ella entendió que esa palabra que le había sido dada era de parte de Dios. Y ella supo responder de manera correcta. Que así como ella, nosotros respondamos cuando alguien nos da una indicación, que cuando alguien nos da un consejo, podamos responder. Y fíjate cómo Moisés, por ejemplo, atendió a un consejo de su suegro, Jetro. Y este hombre ni siquiera conocía de Dios. Ese hombre no era un hombre de Dios, y él aprendió a escuchar que Dios a través de él también le podía dar una indicación. Sí, pero si nosotros aprendemos a responder correctamente, aprendemos a escuchar la voz de Dios a través de alguien, ¿cómo puede ser esto? Cuando nosotros muchas veces podemos orar: Señor, háblame, Señor, enséñame. ¿Cuántas veces ha sido nuestra oración? Yo he orado de esa manera: Señor, enséñame, Señor, corrígeme, Señor, háblame, yo sabré escuchar tu voz. Pero si se me presenta una persona y me dice: oye, como que tienes que corregir esto de ti, y yo digo: no, ¿tú por qué me vas a venir a decir a mí esto? Si tú no eres ni mi pastor, ni mi mamá, ni mi esto, ¿tú por qué? Entonces a veces, ¿verdad?, nuestra manera de responder no nos permite escuchar la voz de Dios, que quiere corregirnos, que quiere instruirnos, que quiere enseñarnos, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar, para transformar toda situación, toda persona, todo ambiente. Hermanos, Dios tiene poder para transformar Tamuín. Amén. Lo tenemos que creer, lo tenemos que declarar. Mira, como te decía, hemos escuchado tantas veces lo contrario, que a veces hasta nosotros nos la andamos queriendo creer.
¿verdad? Y como hablaba un día con mi esposo y les compartí al inicio, y yo le decía, cuando escuchemos que alguien nos dice lo contrario, por favor, hay que mostrarles la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay que decirles que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque si queremos ver resultados diferentes, tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje. Entonces, empezando por nosotros, yo le hablábamos esto, y entonces vemos aquí como María, ¿verdad? La recompensa que ella tuvo por la obediencia fue que fue bienaventurada, que fue doblemente bendecida. ¿Ok? Esto es por haber escuchado la palabra de Dios que tiene poder. Amén. Entonces, ahora te quiero contar un ejemplo de cuando no permitimos que la palabra de Dios nos instruya. Y es que nosotros vamos a poder ver también las consecuencias, buenas o malas, porque dice la palabra de Dios que en Hebreos 10, 26 y 27, dice, porque si pecáramos voluntariamente, es decir, cuando ya nosotros conocemos la palabra, ya conocemos la verdad, pero si nosotros nos determinamos a pasar por alto la palabra y decidimos pecar voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, entonces ya no queda más que sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Qué fuerte suena esto, ¿verdad? Suena fuerte, pero es una verdad. Es una realidad el hecho de que si nosotros no tenemos cuidado y nosotros decidimos y nos determinamos a hacer lo contrario, también va a venir sobre nuestra vida la consecuencia. Diga conmigo, la consecuencia. Y mira, todos también yo creo que conocemos la historia de Sodoma y de Gomorra. Y dice la palabra de Dios que sobre este lugar había venido y se había incrementado la maldad sobre este lugar. Y Dios iba a traer juicio sobre este lugar y lo iba a destruir. Dios ya lo había dicho, lo iba a hacer y lo hizo. ¿Sí? Pero a través de Abraham, ¿verdad? Que intercedió por su sobrino Lot. Dios tuvo misericordia de Lot. Y mandó, dice la palabra de Dios, que mandó 2 ángeles, ¿verdad? A que hablaran con él y que le advirtieran de lo que Dios iba a hacer sobre este lugar, porque ese lugar iba a ser destruido. Y la palabra de Dios nos enseña aquí en Génesis 19, 17, y dice que cuando los hubieron llevado, les vuelvo a platicar el antecedente para que me puedan entender esta parte. Entonces manda juicio sobre ese lugar para destruirlo, y los ángeles vienen y le hablan a Lot y le muestran lo que Dios está a punto de hacer sobre ese lugar, pero le da una indicación. Diga conmigo, una indicación. Y le dice, entonces le dijo en el Génesis 19, 17, dice, y cuando los hubieron llevado fuera le dijeron, fíjate la instrucción que le dieron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. En otras palabras, los ángeles que llevaron la indicación le dijeron a Lot, si te quieres salvar, toma a tu familia y escapa, corre, escapa por tu vida. Literalmente le dijeron, tienes que correr, tienes que irte por el monte y no voltees atrás. La indicación fue, no voltees atrás, vete, corre, tienes la oportunidad, eso se iba a destruir.
Dios ya estaba, ¿verdad?, por hacerlo. Y solamente esperaba que Lot escapara. Y le dio la oportunidad y le dijo, escapa, corre. No vuelvas atrás tu mirada, pero corre. ¿Y sabes qué hizo la esposa de Lot? ¿Qué hizo? La esposa de Lot no hizo caso de la palabra. ¿Sí? No creyó en el poder de esa palabra. ¿Sabes? Yo creo que ella debe haber dicho, no pasa nada. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos dicho ante una indicación, no hombre, no pasa nada, ya lo he hecho en otra ocasión y mira, nadie se dio cuenta, no pasó nada, ¿verdad? Y a veces se nos puede hacer muy fácil querer pasar por alto las indicaciones de parte de Dios. Pero, ¿sabes? La consecuencia de la esposa de Lot por no cumplir la palabra que le fue indicada fue que ella murió. Que ella se quedó ahí, se hizo una estatua, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que se convirtió en una estatua de sal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miró atrás cuando la indicación era, no voltees. Y sabes, a veces en nuestra vida puede haber indicaciones bien sencillas, como esta, ¿verdad? Que aparentemente dices uno, o sea, pues nada más eran de no voltear atrás y ya, punto, ¿verdad? A veces así nos puede pasar y creemos, ay, esto es bien sencillo, pero es poderoso, porque la palabra de Dios tiene poder. Y cuando Dios dice es así, es que nosotros solamente tenemos que hacerlo así. Ay, Señor, y si te doy una ayudadita y mejor lo hago de esta manera, ¿verdad? Y entonces la consecuencia a nuestra vida puede venir. Entonces, ¿por qué? Porque no llevamos a cabo muchas veces la indicación como nos es dada. La palabra nos es dada y a veces el Señor nos da indicaciones bien sencillas, como te repito, pero todo depende de nuestro, ¿verdad? De nuestro corazón, cómo lo tomamos. Uy, ¿y estos por qué me van a decir las cosas si yo las quiero hacer a mi manera? Si yo lo quiero hacer como yo deseo, ¿verdad? Pero la consecuencia, buena o mala, la vamos a seguir cargando nosotros, ¿sí o no? Nosotros la vamos a seguir cargando, sea buena o sea mala. Entonces, lo que podemos entender aquí, que la palabra de Dios, cuando es dicha, es expuesta, tiene poder. No por el mensajero, es la palabra de Dios lo que tiene poder. Para cambiar, para transformar. O sea, así, amados, es que nuestra palabra tiene poder para poder ver cambiado nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestra casa, nuestros hijos. Y a veces nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos. Nuestros ojos son traicioneros. Nuestros ojos a veces nos traicionan y nos hacen ver cosas. ¿Cómo va a cambiar este? Mira, ¿no ves cómo no lo estás viendo? ¿No ves todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho? ¿Cómo? ¿De dónde? Uno mismo a veces, ¿verdad? Puede enlazarse por todo lo que ves. Pero cuando dices, el Señor dice, la palabra de Dios dice, es entonces ahí que cobra sentido la palabra de Dios. Y otra manera en que vamos a poder ver nuestra vida que sea cambiada, transformada, es también a través de las palabras que salen de nuestra boca. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21. ¿Tienes tu Biblia ahí? Ayúdame a leerlo, porque veo que algunos se me están durmiendo. Proverbios 18:21. Si a alguien se le está durmiendo ahí al lado, por favor, dile, la palabra de Dios tiene poder, no te duermas. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están, ¿qué dice? En el poder de la lengua, y el que la ama comerá ¿de qué? De sus frutos. O sea, lo que nosotros hablamos
vamos a poder degustar de esto. Vamos a poder degustar de lo que nosotros hablamos. Entonces dice la palabra. Y fíjate cómo te voy a mostrar ahora un ejemplo de una mujer llamada Ana. Ana, una mujer que dice la palabra de Dios que ella deseaba, anhelaba tener un hijo, ¿verdad? Y oraba a Dios y se lo pedía. Le pedía un hijo y ella rogaba al Señor. Es más, un día la tuvieron por ebria, ¿verdad? Un día el sacerdote Elí, dice la palabra de Dios, que la tuvo por ebria. Le dijo, ¿qué tiene esta mujer? Ya se echó unas copas aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está hablando hasta de más aquí en el templo. Y ella le dijo, no, Señor mío, ¿verdad? Sino que ella derramaba su corazón de verdad delante de Dios. ¿Por qué? Porque ella buscaba algo, anhelaba algo. Y no solamente lo anhelaba, sino que lo oraba. Oraba eso que ella pedía, era un hijo. Dice la palabra de Dios, Primera de Samuel 1:11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Fíjate, ella sabía pedir, porque le dijo, quiero un varón, ¿verdad? Y ¿cuál fue lo que ella hizo? Dice que ella lo dedicaré, dice que ella fue la expresión que ella hizo en la casa de Jehová. Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjate, esta mujer anhelaba un hijo varón. Y ella clamaba, oraba al Señor y buscaba. Pero algo que me llama mucho la atención de esta mujer llamada Ana, es que esta mujer ni siquiera buscaba un hijo para ella. Ella buscaba un hijo para dárselo al Señor, para dedicárselo al Señor. Y sabes, con esto quiero decirte algo. Que cuando tú y yo le ofrecemos algo al Señor, eso que deseamos es más allá de nuestras propias necesidades, porque a lo mejor ella buscaba y anhelaba un hijo por su necesidad, sí, ¿verdad? Casi las mujeres por lo general deseamos hijos por sentirnos plenas como madres, ¿verdad? Pero esta mujer ni siquiera lo hacía tanto por eso, lo hacía porque ella deseaba consagrar ese hijo para la casa de Jehová. Y en ese tiempo, Números 30:22 nos enseña que había una ley acerca de los votos. No te creas que esta mujer nada más decía y prometía cosas como a veces nosotros podemos hacerlo. Porque a veces nosotros podríamos decir, Señor, dame un trabajo y te voy a bendecir con mi ofrenda, con mi diezmo. O dame esto o aquello, yo lo voy a dedicar para tu casa. ¿Sí o no? A veces podemos anhelar muchas cosas y prometerle al Señor, pero cuando lo tenemos, se nos puede olvidar. ¿Sabes? Porque a veces no tenemos la conciencia de lo que significa un voto. Pero fíjate lo que en aquel tiempo significaba que alguien hiciera un voto. Dice Números 32. Cuando alguien hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligándose con obligación, no quebrantará su palabra, no quebrantará su palabra, dice, y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Fíjate, esto es un voto. Esto es un voto, esto es un pacto. Cuando nosotros hacemos voto delante de Dios con algo, no tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros le decimos al Señor, porque esta mujer hizo ese voto. Pero sabes, dice Primera de Samuel capítulo 1 versículo 20,
que esta mujer dice, aconteció, ¿qué pasó? Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a ¿qué? Un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces esta mujer oró, hizo voto y recibió lo que ella estaba anhelando. ¿Que ella qué anhelaba? Un hijo. Y ese hijo lo iba a dedicar y lo dedicó al templo para el servicio del Señor. ¿Te imaginas anhelar algo tanto tú y después tener que entregárselo al Señor? Yo no sé si te ha pasado en algún momento, ¿verdad? Que has tenido o has tenido algo en tus manos, algo de valor y tener que darlo. Eso cuesta. Y cuando se habla de un hijo, las mamás sabemos, las mamás, digo, también los papás, por supuesto. No minimizo para nada la labor de un padre, porque sé que hay padres muy buenos. Pero como una mamá, normalmente hablamos de las madres porque nos duele, ¿verdad? La hora del parto, la hora de tenerlos. Entonces, ese momento en que una mamá, fíjate, ahora Ana tenía el niño. Ana tenía la promesa cumplida en sus brazos y ahora tener que ir a entregarlo. Eso era un voto, eso era una palabra, pero ella sabía que su palabra tenía poder, que ahora lo que ella había prometido tenía que cumplirlo. Pero sabes, me encanta mi Dios porque ¿sabes cuál fue la recompensa de Ana? 5 hijos más. ¿Ella cuántos pidió? Y el Señor dice la palabra que le concedió 5 más. ¿Sabes? El Señor siempre nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que esperamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en ver cumplir el sueño de Dios, cuando nosotros cumplimos el sueño de Dios, Dios cumple nuestros sueños. Dios no se queda con nada. Así, amado, que si tú hoy anhelas algo, enfócate en cumplir los sueños de Dios. Dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Haz voto con Él. Ana hizo voto con Él, pero cúmplelo. Y si tú lo cumples, tú vas a ver el favor de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Lo vas a ver, lo vas a palpar, lo vas a experimentar. Ana pidió 1 y lo tuvo que entregar, pero recibió por recompensa 5 más. 5 más. Yo no sé tú qué esperes el día de hoy, la verdad. Yo no sé tú qué esperes el día de hoy, pero todos anhelan algo aquí. ¿Todos anhelan algo? ¿Sí? Díganlo con certeza. Entonces, amado, si usted anhela algo, entonces usted díganlo con certeza. Yo anhelo muchas cosas, ¿sí? Yo anhelo muchas cosas, pero a medida de que hemos servido al Señor, Dios nos ha dado ese privilegio, ese honor. La verdad, yo no lo puedo llamar de otra manera. Pero a medida que lo hemos hecho, hemos podido ver cómo cumplimos los sueños de Dios y Dios cumple los nuestros. Y Dios cumple todo lo que queremos nosotros, lo que anhelamos, lo que esperamos, todo. Entonces, nosotros tenemos solamente que ser conscientes de la palabra de Dios, pero también de nuestra palabra, de qué es lo que estamos hablando. Ay, hermano, oye, ¿puedes hacer esto? Yo no sirvo para eso. Ay, hermano. Qué diferente es cuando nosotros decimos, tal vez no lo sé hacer, pero si me enseñas, lo hago. Me cuesta trabajo, pero si tú dices, lo hago. Señor, imagínate, hemos podido ver y poner el ejemplo de Moisés
y de tantas personas, ¿verdad? Que Jeremías y de tantas personas que han hecho, que la Biblia nos enseña lo que han hecho, y los ve uno y dices, tartamudo, se sentía el más pequeño, el más miserable, y así. Pero cuando escucharon la palabra de Dios, cuando escucharon y cuando el Señor les dijo, tú puedes, ¿qué ellos hicieron? Pues si el Señor dice que puedo, y si el Señor dice que puedo, pues puedo, porque su palabra tiene poder. Amén. Yo en mi capacidad, en mis limitaciones humanas, no puedo. Pero si el Señor dice que puedo, es porque Él me conoce. ¿Quién me creó? ¿Quién te creó a ti? Él nos creó. Él tiene nuestro diseño. Él tiene nuestro diseño original. Y yo le digo a veces a las personas cuando escucho, cuando decimos lo contrario, que no puedo, que soy torpe, que soy mensa, que soy bruto, que soy las cosas que a veces nosotros mismos, ni siquiera alguien más, nosotros mismos nos decimos, entonces estoy hablando que Dios es eso. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cada que nosotros abrimos nuestra boca y declaramos que alguien es un menso, un bruto, un X, estamos tentando contra Dios. Porque Él es hecho imagen y semejanza de Dios. Y esto ¿a Dios le diríamos eso, hermanos? Entonces, porque si se lo decimos a un hijo de Dios que está hecho a imagen y semejanza de Él, ¿por qué a alguien sí nos atrevemos a decirle, mira, menospreciando? A veces, a veces nosotros mismos nos convertimos en jueces de la gente, ¿verdad? Y lo peor del caso, hermanos, es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero a partir de hoy, amados, yo deseo y anhelo que el Señor nos haga conscientes de cada palabra que sale de nuestra boca y que podamos tener esa sabiduría para poder ver a la gente y poder decir, de verdad, Señor, déjame verlos como tú los ves. Déjame ver a la gente como tú la ves, porque mis ojos me traicionan. ¿Sí? Y pues déjame expresarle lo que tú dices que son ellos. El diseño y el plan que tú tienes para ellos, déjame verlos. ¿Sabes con quiénes tenemos que empezar nosotros? Con nosotros mismos, pero también con nuestros hijos. Con nuestros hijos tenemos que empezar. Esta semana mi hijo me mostraba sus calificaciones y todo, y le decía, hijo, me alegro por esto, pero sé que puedes más. Ya, le decía yo a él, ahí está el que tenga, pero yo sé que tú puedes más. O sea, no menosprecio los resultados, son buenos, pero sé que tú tienes capacidad para más. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Mira, esto, por eso te mando a la escuela, para que me saques esto, ¿verdad? A veces es bien fácil nosotros... Hermanos, por eso les digo, tenemos que tener conciencia de lo que hablamos y de lo que decimos, porque si nosotros nos enganchamos con la boleta, ¿verdad? Si nosotros nos enganchamos con los resultados, si nosotros nos enganchamos con lo que vemos, vamos a poder hablar cosas diferentes. Pero dice la palabra de Dios que su palabra more en abundancia en nosotros. Amén. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, lo que vamos a hablar va a ser la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? No lo que decimos nosotros, porque nosotros nos podemos equivocar al hablar. Entonces, Ana recibió la recompensa por su oración, por su decisión, por su voto que hizo. La palabra que Ana dijo y cumplió tuvo efecto y le dio beneficios, recompensas.
como lo vamos a tener tú y yo cuando cambiamos nuestra manera de pensar y de hablar. Amén. Pero te voy a mostrar un último ejemplo de un hombre que no midió sus palabras. Un hombre, y de las mujeres pues tenía que hablar bien, pero esto es hombres, porque no es cierto, no tengo nada en contra de los hombres el día de hoy, pero voy a hablar acerca de un hombre llamado Jacob, que él declaró muerte sin saber que la consecuencia la iba a pagar su esposa, la esposa a la que él amaba. Y sabes, esto me causa bastante peso sobre mí en esta hora. De verdad, que Dios nos ayude. Porque sabes, si nosotros no somos conscientes de esto, hermanos, nosotros podemos ser las causantes con nuestras palabras de la muerte de alguien. Y de alguien que amamos. Él amaba a esta mujer, él trabajó por Raquel, él trabajó por la mujer que él amaba y la tenía con él después de haber trabajado mucho, de haberse esforzado demasiado. Y yo no sé hoy, ¿verdad?, que tú y yo podamos tener en nuestras manos que amamos. Tal vez a nuestros hijos, todas amamos y todos amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero con nuestra boca podemos también a veces matarlos si no tenemos cuidado. Y él, en el caso de él, fue sobre su esposa. Esposos, sobre su esposa, dice él, ¿verdad? Y también esposas, nosotros que hablamos de nuestros esposos, porque es bien común, hermanos, es bien común y bien fácil hablar lo malo. Mi esposo puede tener 50 aciertos, pero yo puedo ver la cosa con la que falló en toda su vida, ¿verdad? Porque es nuestra naturaleza. Oye, pero es bien trabajador, oye, pero es amoroso, oye, pero es esto, sí, pero hace esto y no me gusta. Y por eso, ¿verdad?, lo condenamos y por eso lo juzgamos. Y así nos puede pasar con nuestros hijos, con nuestros clientes, nos puede pasar con cualquier persona y es bien común. Aquí vemos las noticias aquí en Tamuín y en todos lados, ¿verdad? A través ahorita de las redes sociales, las redes estamos en Tampico y nos estamos enterando de todas las cosas que están pasando acá en Tamuín. Y en estos días hemos escuchado tantas cosas, de verdad, amados, que generalmente yo creo que de 10 noticias, una es buena, ¿verdad? Y no porque quiera ser yo, ¿verdad?, pesimista o amarillista, ¿verdad? No quiero ser, pero la verdad es que si nos vamos por lo que dicen las redes sociales, a lo mejor esa podría ser la estadística. Pero, ¿qué pasa con nosotros como hijos de Dios cuando escuchamos que un hijo mató a su madre? En este tiempo, en este lugar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿De dónde era? ¿Dónde vivía? ¿Quién es? ¿Nombre, apellido? ¿De qué familia? ¿O sentimos peso? Yo le decía a mi esposo o a alguien, no me acuerdo, no era mi esposo, pero cuando eso sucede, y aunque yo estoy en Tampico y muchas veces leo esas noticias, hay un peso que viene sobre mí y una carga que yo digo, Dios, ¿cuándo va a ser el día que yo escuche noticias bonitas, que salgan? En Tamuín sucedió esto extraordinario, wow, que la noticia vuele y que todo el mundo se entere de las cosas bonitas que están pasando en Tamuín. Tal vez sí están pasando, hermanos, yo no dudo, sí están pasando, sí pasan cosas buenas también. Pero sabes, es muy fácil que lo malo siempre sea lo que primero veamos, ¿sí? Entonces eso nos puede pasar a todos.
Y regresándome al tema de Jacob, que declaró muerte sobre su mujer, su esposa, Raquel, a la que amaba. Dice la palabra de Dios en Génesis 31:30. Fíjate cómo Jacob ya no estaba de acuerdo con su suegro. A veces en las familias eso sucede, ¿verdad? En aquel tiempo eso sucedía. Las familias a veces había discusiones o situaciones y por esa causa el suegro y Jacob se distancian y Jacob un día dice, ¿sabes qué? Yo agarro a mis chivas, ¿verdad? Agarro a mis mujeres y me voy para otro lugar y deja al suegro, no le avisa y no le dice nada y él se va de ese lugar. Cuando se va de ese lugar, dice la palabra de Dios que Raquel, su esposa, agarra los ídolos que eran de su padre y se los lleva escondidos. Y cuando el suegro, ¿verdad? Se da cuenta, va y los encuentra y dice que le dijo, Génesis 31:30, y si ya te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Cuando lo ve y lo confronta, le dice, oye, ¿por qué te has robado mis dioses? Te fuiste de la casa, pero te robaste los dioses. Y respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Pero aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Fíjate la palabra que dijo Jacob. En quien encuentres, en manos de quien encuentres esos dioses, que muera. Que se muera la persona que tenga esos dioses en sus manos. Pero sabes, él no sabía que quien tenía esos dioses en su mano era su misma esposa, a la cual él amaba profundamente. ¿Y sabes qué sucedió? Murió. Dice más adelante, versículo 33, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló, y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. No los halló, ¿por qué? Porque esta mujer los escondió. Ella los tenía y él dio una instrucción, dio una palabra, que quien tuviera esos dioses iba a morir. Y sabes, en Génesis 35:16 nos habla de la consecuencia de esa palabra. Dice, muerte de Raquel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Murió, ¿verdad? Llamó su nombre Benoni, hijo de mi dolor. Mas su padre le lo llamó Benjamín. Fíjate cómo de aquí desprendemos dos cosas también bien importantes. La palabra que Jacob dijo se cumplió y su esposa murió. Y otra cosa que sucedió ahí mismo respecto a la palabra que tiene poder es que Raquel, antes de morir, a ese niño lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza, hijo de mi mano izquierda. O sea, le profirió una maldición a ese hijo. Pero sabes, como Jacob ya tenía entendimiento, ¿sabes qué hizo inmediatamente? Le cambió el nombre. En ese instante él le dijo, no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha.
Sí, porque la mano derecha tiene autoridad, tiene fuerza. Y él entendía que lo que ella, Raquel, antes de morir, lo que había decretado sobre ese niño, había decretado maldición. Pero inmediatamente Jacob cambia la palabra y da una palabra diferente. Entonces lo que yo quiero decirte en esta mañana, que tu boca y la mía tienen poder para bendecir o para maldecir. El punto aquí es cómo la usamos tú y yo. ¿Cómo usamos esa boca? Porque a veces, aunque conozcamos las verdades, porque esto ya lo conocíamos, yo no te estoy diciendo nada que no conocías. Yo te estoy diciendo algo que tú y yo ya conocíamos, que algo que vas a decir, ay, la pastora, mira, está diciéndome algo que yo, me lo supe desde cuando iba a la escuela dominical, ¿verdad? Cuando era niña, tal vez sí, pero aquí el punto no es si lo sabemos, si no tenemos la revelación. Que tengamos la revelación, y yo hoy espero y anhelo que el Espíritu Santo te hable y te traiga la revelación de esta palabra, y que realmente podamos ser entendidos de cada palabra que salga de nuestra boca. Cada uno de nosotros dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación. Y entonces, cuando nosotros vamos a hablar, hermanos, tenemos que pasar por el filtro de esta palabra. ¿Realmente lo que voy a hablar edifica a la persona? No, es que yo le tengo que decir sus verdades. Sí, tú te quieres desahogar nada más, pero realmente que eso lo vaya a edificar. Que realmente eso que le vas a decir sea para edificar a la persona. Está muy lejos a veces, ¿verdad? De eso. Entonces, a veces hasta nos podemos sentir o ver muy espirituales. Es que le voy a decir esta palabra, y le damos una palabra, ¿verdad? Que está en la Biblia, y es verdad, pero a veces no es más que nuestra emoción o nuestra manera de desahogarnos con la palabra. Sino nosotros por eso hoy tenemos que saber realmente lo que quiero hablar. ¿Va a edificar a la iglesia? ¿Va a edificar a esta persona? ¿Lo va a ayudar o lo va a dejar igual o peor? Porque a veces, hermanos, sabemos que la palabra tiene poder, pero también el callarnos también tiene poder. ¿Cuántas veces no tenemos o queremos sacar todo nuestro coraje con alguien, y el Espíritu Santo nos puede decir, hey, calladito? ¿Alguien, el Espíritu Santo lo ha callado? A mí sí. ¿Alguien más? Yo deseo que el Espíritu Santo nos calle a muchos. De verdad es mi deseo que podamos callarnos cuando tenemos que callar, pero también que hablemos cuando tengamos que hablar. ¿Sí? Y en ocasiones nuestra única opción es la palabra de Dios. Y en otras ocasiones va a ser, ¿verdad?, callar. ¿Sabes? La palabra nos enseña que Jesús dice que fue a la cruz, dice que fue como un cordero. Dice que Él no abrió su boca. No abrió su boca. Hermanos, yo pensaba y meditaba en esto que dice la palabra, que Él no abrió su boca. ¿Tú crees que Él no tenía tantas cosas que hubiera podido decir? Pero sabes, yo creo que por eso no abrió su boca. Que Él lo mejor dijo, no voy a abrir mi boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los momentos de dolor como el que Él estaba pasando, Él estaba pasando un momento muy difícil, de dolor, de sufrimiento. Él estaba siendo latigado, acusado, blasfemado, pisoteado y todo lo que le hicieron injustamente. Pero más sin embargo dice la palabra que Él no abrió su boca. Él no se defendió. Él sabía que era necesario, que la palabra que Dios le había dado era necesario cumplirla. ¿Sabes? Y a veces nuestra opción va a ser callarnos. Es que yo le tengo que decir. El Espíritu Santo
que nos calle, hermanos, a veces. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos calle cuando no tenemos que. Pero también tenemos que hablar cuando el Espíritu Santo nos mueve a hablar. A veces el Espíritu Santo me movió a hablar esta palabra. Un día le dije a mi esposo, en la noche no pude dormir, y yo mientras estaba orando por mí porque me sentía un poco mal, le digo, yo empecé a orar por mí y terminé con esta palabra. Terminé con esta palabra y me levanté un día y le dije a mi esposo, Dios me dio esta palabra y no puedo callarla. Y no puedo callarla, le digo, tengo que hablarlo. Pues dale, ¿verdad? Entonces, porque a veces el Espíritu Santo nos mueve a hablar algo y ¿sabes? No podemos callarlo. Cuando Él nos da algo, tampoco podemos callarlo y decir, ay, no lo voy a decir, me da miedo, ¿verdad? A veces tenemos que atrevernos, tenemos que hacerlo. Mira, Ezequiel 37 nos habla del valle de los huesos secos. Una historia que a mí me encanta, me meto en esa historia y yo digo, ¿cómo es posible? Pero fíjate, dice, la mano de Jehová vino sobre mí. La mano de Jehová vino sobre mí. O sea, el Señor le enseñó, le mostró. Dice, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínatelo de verdad, esta historia. Un lugar lleno de huesos. Y le dice, ¿qué ves? Y él le dice, pues veo huesos. Todo está seco, no tiene vida. Y a veces, sí o no, podemos ver eso en nuestra vida. En nuestra vida podemos ver eso. Y el Señor que nos dijera hoy, imagínate que el Señor hoy te dijera, ¿qué ves a tu alrededor? Ay, Señor, Tamuín. Tantas cosas que podríamos decir, ¿verdad? Mi familia, ay, Señor. Ay, mis hijos, ay, mi trabajo. Y a lo mejor si nos dijera el Señor, ¿qué ves? Podríamos ver esos huesos secos. Es real. Lo que Ezequiel estaba viendo era real. Ezequiel estaba viendo huesos secos. Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos. Y dice después sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. O sea, no eran unos huesos secos nada más, eran huesos secos en gran manera. O sea, sin vida. Ahí donde ya aparentemente ya no había nada que hacer. Y dice que le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd, ¿qué? ¿Oíd qué? Palabra de Jehová, palabra de Jehová. Si hubiera sido tu palabra, o a lo mejor la palabra de alguien más, ¿verdad?, no hubiera causado el efecto, pero dijo, oíd la palabra de Jehová. Y le dijo, entonces, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Amado, a veces nuestra vida está así, donde vemos todo como huesos secos y no le vemos, dirían, me enseñaron en mi casa a decir esto, no le vemos ni punta ni derecera. Ajá. Cuando decimos esta frase, cuando no hallamos ni por dónde empezar, ¿sí? Y entonces este hombre, sus ojos estaban viendo esos huesos secos en gran manera. No había vida, no había manera humana. Pero dice, pero diles la palabra de Jehová. La palabra de Jehová dice, y profetiza sobre eso que ves. Entonces yo hoy quiero animarte, amado, a que puedas ver
¿Qué hay a tu alrededor? ¿Cómo está tu familia, tu casa? ¿O cómo están esas circunstancias, la salud, las finanzas? ¿Qué está pasando? Y nosotros de repente decimos, es que ¿cómo Dios? ¿Cómo? ¿De dónde? Oye, es que el pastor siempre nos enseña, es que vas a prosperar, y es que tu negocio, y es que tu empresa, y es que, ¿verdad? Y Él siempre nos enseña y a veces pudiéramos decir nosotros, si no creemos, ¿no estás viendo que no tengo ni para las tortillas de mañana y tú y tú me hablas de mi empresa? Cuando nosotros vemos con nuestros ojos naturales, podemos decir, ¿y estos huesos? ¿De qué me habla, Señor? Pero si el Señor te dice hoy, profetiza, ¡ey! Tienes que hablar a esa enfermedad, tienes que hablar, ya no digas mi enfermedad. La sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo se lleva toda enfermedad por su llaga. Somos curados. Y entonces ya no es lo que yo siento, no es lo que yo veo, ya no es lo que yo creo, sino que lo que dice la palabra de Dios. Y entonces nosotros nos tenemos que levantar, amados, a profetizar aún sobre los huesos secos. Levántate, por favor, ponte de pie. Yo no sé qué valle de huesos secos estés viendo hoy sobre tu vida. Y tal vez hoy estamos viendo o estamos siendo testigos de los resultados y de la consecuencia de las palabras que hemos hablado. Y a lo mejor hasta el día de hoy no hemos sido conscientes de que nuestras palabras han surgido efecto en nuestra vida. Que así como un día Jacob dio una instrucción y profirió una palabra, declaró maldición y habló muerte. Sin saber que esa muerte iba a tocar a alguien a quien él amaba demasiado. Y tal vez hoy podemos ver la consecuencia de que en nuestra vida hay cosas que estamos viendo y que han sido el resultado de nuestra palabra, de lo que hemos hablado a nuestros hijos, de qué les hemos estado hablando. ¿Qué les hemos estado diciendo a nuestros hijos? ¿Qué palabra estamos declarando sobre ellos? Hoy en el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, hoy yo te invito, amado, que tú empieces a redarguir. Dice tu palabra que la palabra nos enseña a redarguirnos. Y si hay algo que tengamos que ser redarguidos, Señor, hoy haznoslo saber. Si ahí tenemos que cancelar palabras que han salido de